Y Rabaquía, santo. Amén. Santo, Aleluya. Oh, Pues vamos a gloria empezar. Dios, oh, gloria al Rey. Vamos a empezar la clase de hoy día. Y como les dije en un principio, que nuestros sentidos espirituales sean activados y que el Espíritu Santo nos traiga esta revelación, la palabra rema revelada por el Espíritu Santo, que nuestros ojos sean abiertos y quitadas nuestras vendas. Amén. Porque yo sé Amén. que el Espíritu Santo nos va a sorprender, nos va a sorprender. Amén. Amén. El tema de hoy día o el título de hoy día se llama Llena mi lámpara de aceite, Señor. Aleluya, gloria a Cristo. Gloria Amén. a Cristo. Gloria a Dios. Y vamos a estar viendo la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Y quiero que el Espíritu Santo nos muestre lo que nos quiere hablar con esta parábola. Porque no es nada más simplemente lo que nosotros siempre leemos en la Biblia con conocimiento humano, como leer una historia, como leer un cuento. Esto tiene una profundidad muy grande. Hay algo bien profundo en lo cual el Señor nos estaba dando esta parábola. El Señor hablaba por parábolas que a veces no entendían los discípulos. Amén. Pero les dijo que después el Espíritu Santo vendría y les revelaría. Amén. Amén. Y en ¿Cómo se llama el estudio bíblico? Se llama Llena mi lámpara de aceite, Señor. Amén. Amén. Y en Mateo 25, 1, 13, ¿verdad? Es donde está la parábola, pero no vamos a ahorita ir ahí todavía. Dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron para recibir al esposo. Amén. Amén. Y ahorita nosotras queremos que el Espíritu Santo nos muestre. Amén. Amén. Pero vamos un poquito ir desglosando, ¿verdad? Este tema. Amén. Dice, para poder entender esta parábola, es importante identificar cada uno de los personajes representados y el tiempo en que ocurre este evento. Amén. Amén. La verdad es que debemos estar siempre, en otras palabras, siempre, o mejor dicho, siempre preparados. Tenemos que estar siempre llenas del aceite. Tenemos que estar siempre, siempre. Amén. Apocalipsis 19, 7 al 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa. Apocalipsis 19, 7 y 8. Bien. Amén. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, que somos nosotros, la iglesia que él edificó, la que compró con su sangre a precio de su sacrificio, se ha preparado como la esposa se preparó, con el nivel adecuado de aceite en su lámpara. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Amén. Recibir el Rey. Amén. Amén. Voy a un poquito aquí, después vamos a ir desglosando poquito a poquito el significado
de lo que está en la parábola. Pero aquí podemos entender, ¿verdad? Que poniendo en la parábola de las vírgenes y lo que estamos leyendo de Apocalipsis, de que vienen las bodas del Cordero, siempre hemos visto que la novia, que las vírgenes estaban siendo preparadas para recibir al Cordero, ¿verdad? Y esto es así. Pero el Espíritu Santo mostrándome, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba predicando, porque Él estaba predicando, ¿verdad? Estaba predicando esta palabra, estaba dando esta parábola, ¿verdad? Él todavía no había sido crucificado, ni se había ido a la presencia, ni había pagado el precio por nosotros. Pensemos un poco cómo lo estaba viendo nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él estaba hablando esta palabra, ¿qué es lo que Él estaba tratando de decir? Amén. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que poco a poco nos vaya revelando este secreto escondido. Amén. Que queremos saber sobre las bodas del Cordero y queremos saber nosotros como esposa de Cristo y como las vírgenes. Amén. Amén. Entonces, que el Espíritu Santo nos vaya hablando. Pero yo tengo una pregunta. ¿Qué significa la lámpara para ustedes? Yo quiero que cada una, ¿verdad? Estamos hablando, hermanita Giovanna, de la parábola de las 10 vírgenes, ¿ok? Vamos a ir pidiéndole al Espíritu Santo que nos vaya desglosando, que nos vaya revelando, porque esto tiene un secreto escondido muy profundo y que nos sea revelado como la palabra de Dios nos ha dicho, Amén. que ojo que no vio ni oído. Escuchó. Dígalo, hermanita Gracias, porque encanta cuando usted lo dice. Dígalo. Dice, ¿verdad? Que Dios tiene preparado, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido el corazón de hombre. Son las cosas que Dios tiene preparadas, ¿verdad? Para sus profetas. Para que no sean reveladas a nosotros. No sean Amén. reveladas. Entonces vamos a declarar que esa palabra se cumple en esta noche con Amén. esta palabra que Dios nos está trayendo. Amén. Ahora, mi pregunta de nuevo, ¿qué significa la lámpara? Hermanita Gladys, porque usted es la que está primero ahora. A ver. Bueno, para mí la lámpara significa, tiene mucho significado en el creyente, la lámpara, ¿verdad? Hay que estar atento, vigilante, preparado, con la armadura, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad? Llenos del Espíritu, llenos de la palabra de Dios, llenos. Ok. Hermanita Ibis, ¿qué significa para usted la lámpara? La lámpara para mí significa el cuerpo de Cristo, el cuerpo. Amén. donde somos, tú siempre dices, tú siempre nos has dicho, nosotros somos los cargadores de su presencia. Amén. Entonces, eso es lo que es la lámpara para mí. Para mí somos los cargadores, somos los que tenemos. Estaba pensando ahorita lo que estabas diciendo y es lo que sentí en que el Señor me estaba revelando que somos los cargadores
Amén. Y si Que nosotros... como que un puntito se conectó con el otro puntito, como que, wow, Señor, somos esos cargadores. Amén. Gloria a Dios, que el Espíritu Santo nos siga revelando, porque lo que está diciendo la hermanita Ibis es así. O sea, si nosotros somos los cargadores, quiere decir que yo soy la lámpara. La lámpara está en mí. Y Amén. dentro de mí está Cristo. Nuestro Señor Jesucristo está en mí. Amén. Aquí hay varios puntos que tenemos que pedir al Espíritu Santo. Y ya el Espíritu Santo está empezando, gloria a Dios, hermanita Ibis, hermanita Gladys, a activar nuestros oídos, hermanitas, todas junto conmigo. Activar, que los sean activados. ¿Ok? Entonces, quiere decir que esa lámpara soy yo. Que la lámpara o antorcha es obviamente la vida interior de santidad por la cual el discípulo de Cristo deja que su luz brille ante los hombres. Tengo una palabra respecto de eso. Dice Mateo 5:16 que así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gloria a Dios, porque ese era el versículo que les iba a decir. Ve que nos estamos conectando con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Mateo 5:16 es lo que yo les iba a decir. Amén. Usted se me adelantó. Gloria a Dios. Confirma el Espíritu Santo que nos está hablando. Entonces, ¿quién es la lámpara? Nosotros. Nosotros, mi alma, mi corazón, nosotros. ¿Y quién está? Cristo está en mí. Y si Amén. Cristo está en mí, Cristo es la luz. Amén. Y si yo No, llevo Él es a la Cristo luz. en mí, Él es la luz. entonces nosotros somos hijos de luz. Amén. Lo dice la palabra. Sí, Lo dice la somos hijos de luz. palabra, que somos hijos de luz y que vamos Y no a de las brillar en las tinieblas, porque somos luz, somos hijos, ¿ok? Entonces, gloria a Dios. Wow, se siente la presencia. Gracias, Padre. Amén. Entonces, por eso dice, llena mi lámpara. ¿Qué quiere decir? Lléname a mí. Lléname a mí. Lléname de tu presencia, Señor. Amén. Amén. Y el aceite, bueno, la otra pregunta sería, ¿qué significa el aceite? Ya lo sabemos todas, pero el aceite es la gracia divina o más definitivamente el don del Espíritu Santo, sin el cual la antorcha primero arde. O sea, que por medio del Espíritu Santo es como esa antorcha va a arder. Amén. O sea, que nos llenamos del Espíritu Santo cuando decimos, llena mi lámpara, lléname de tu aceite. Estás diciendo, lléname de tu Espíritu, Señor. Lléname de tu presencia. Espíritu Santo, lléname. Quiero más de ti. Quiero más de tu presencia. Amén. Amén. Así que el aceite, ¿verdad? Se usa generalmente como símbolo de la presencia de Dios, la realidad interna de la gracia. En Mateo 4:24 escriben, ¿verdad? Este es el, no me dice el versículo, no tengo. Mateo 20, busque, hermanita Gladys, Mateo 24. Mateo 24. Sí, porque no tengo el versículo. Dice, suministro del Espíritu de Jesucristo. Wow. Este suministro de aceite entonces representa esa gracia interior que distingue al sabio.
Entonces Debe no hay un versículo. no lo tengo, es que bueno, ¿Y cuál leo? anote nada más, anote el 24, después lo buscan. Estamos hablando aquí, el 24 quiere decir, como está describiendo la realidad interna de la gracia de Dios, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es un ministro de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el Espíritu Santo es quien nos lleva y nos trae la unción de Dios. Amén. Esa esencia, el poder de Dios, el Espíritu Santo, la llenura. ¿Ok? Amén. Que viene a nuestro interior. Amén. Y que distingue al sabio. Anoten esa palabra, el sabio. Acuérdense que nosotros tenemos que seguir trabajando en nuestro interior para ser esa mujer sabia, para que levantar esa columna de la sabiduría de Dios. Amén. Debe de notar más particularmente ese suministro del Espíritu de Jesucristo, que como es la fuente de la nueva vida espiritual al principio, Él es el secreto de su carácter duradero, es de la nueva criatura. de la nueva creación, la nueva vida. Amén. Amén. Dice, todo lo que no sea esto puede ser poseído por el necio. O sea, que aquí estamos viendo dos. Estamos viendo el sabio y estamos viendo el necio. Yo quiero que el Espíritu Santo empiece a darles revelación de las 10 vírgenes, porque 10 eran sabias y 10 eran necias. Amén. Mientras que es la posición de esto, lo que hace el sabio es listo cuando aparezca el novio y que en condiciones de ir con él al matrimonio. ¿Ok? El aceite representa la presencia de Dios en nuestra vida. En la presencia del Espíritu Santo, el aceite que mantiene el fuego encendido, en la parábola se menciona que el aceite se compra. Ok, vamos a ver cuando las necias fueron a comprar el aceite, lo que significa, ¿verdad? Ahora, dice, pero ¿qué está sucediendo en estos tiempos? Hay una pregunta. ¿Qué está pasando ahorita en la iglesia? ¿Qué está pasando ahorita en el cuerpo de Cristo? Es quizás que esto deducimos a las iglesias, que algunas de las cuales han esperado 2000 años. ¿Están ellos y sus miembros equipados con el Espíritu Santo y listos para encontrarse con el Señor? ¿O han malgastado su aceite y no son diferentes del mundo que los rodea? Buscando programas y metodologías que solo el Espíritu Santo puede dar. El aceite, cuando está encendido, se ilumina, son una luz. Amén. Y viene la pregunta, ¿o es solo más oscuridad? ¿No? No. La Biblia hace mención muchas ocasiones sobre el aceite, su propósito y su importancia. Cuando Dios habla del aceite es para representar su santidad, su unción y el Espíritu Santo. Cuando un profeta era enviado por Dios para ungir a un rey, él utilizaba el aceite. Amén. Vemos como ejemplo, Saúl fue ungido por el profeta Samuel para ser el primer rey de Israel. Fue ungido.
Amén. Esto está en 1 de Samuel 10:1 y lo voy a leer yo. Anoten solamente los versículos. Dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Le pregunta, ¿no te ha ungido Jehová? También lo vemos cuando David fue ungido por el profeta Samuel. Esto fue en 1 de Samuel 16, 12 al 13. Envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Ok? Desde la antigüedad, el aceite, representación del Espíritu Santo. Ahora vamos a estos tiempos. En aquel tiempo, como les he dicho y hemos visto, ellos no tenían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no estaba en ellos. Y por eso eran ungidos con el aceite. Dios lo mandaba para que fueran ungidos, para que esa presencia de Dios, el Espíritu Santo, estuviera sobre de ellos. Pero ¿qué pasa en estos tiempos? En estos tiempos nosotros simbólicamente usamos el aceite, pero no es el aceite lo que nosotros tenemos, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está en mí. Dios ya me ha ungido con el Espíritu de Dios. Él ya me ha unido. Yo tengo la presencia. El Espíritu Santo habita en mí. Amén. Entonces, desde la antigüedad, la unción con aceite fue una costumbre practicada por el pueblo de Dios. El salmista nos dice, seré ungido con aceite fresco. Salmo 92:10. De esta manera podemos ver que la unción con aceite se practicó desde tiempos antiguos y para diversos propósitos. Vamos entonces ahora al Espíritu Santo que a cada una nos revele, porque hay ciertos puntos que estamos viendo. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes están esperando a que venga nuestro Señor Jesucristo para ser la novia y casarse con Él? Sí, claro. Pues déjeme decirle que yo no, porque yo ya soy la esposa. Ya somos la novia. Yo ya soy la novia, yo ya estoy casada con Él. En el momento que yo lo acepté como mi Señor y Salvador, ahí mismo se consumó el matrimonio y la unión con Él. Como dice que se van a hacer las bodas del Cordero ahí arriba. Se hicieron. Estaban de fiesta Los Ángeles. ¿O no están de fiesta? ¿Están o no están? Cuando viene cuando viene un hijo de Dios, cuando viene a aceptarlo como su Señor y Salvador y que lo acepta. ¿Están de fiesta Los Ángeles? ¿Hay fiesta en los cielos? Sí. ¿Por qué? Porque hay boda. Porque en ese momento se está consumando las bodas del Cordero. Yo soy la esposa. Yo ya soy la esposa. ¿Y puedo hacer una pregunta? Y eso es lo que yo quiero que el Espíritu Santo les diga. Y pregunta, hermanita. Y ven acá. Y por ejemplo, si ahora, ¿verdad? Ya tú eres la esposa. Pero no digo tú, digo otra persona. ¿Verdad? Vino el Espíritu Santo de Dios a ti y tú le aceptaste y Jesucristo, y verdad, y nuestro Señor
se casó contigo. Y si esa persona, ¿verdad? Que no eres tú, se va, un ejemplo. se va al mundo de nuevo. Entonces, ¿cómo quedó esa unión? Ahí están las otras vírgenes. Las necias. ¿Entendieron ahora? Amén, amén. Esas son las otras. Las necias. Las que no llenan su lámpara. Las que no buscan su presencia. Amén. Las que se van. Como las que se ovejitas van a buscar aceite por otro lado, a comprar aceite por otro lado, cuando el aceite está ahí en ellas. Y así es como nuestro Señor Jesucristo estaba viendo su iglesia. Porque si nuestros ojos no son abiertos, no vamos a entender. Y por eso decían antes, por 2000 años han estado esperando la venida cuando ya Jesús está en mí. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Si Jesús ya está en mí. Ya Jesús está en nosotros. Amén. Ya está en mi corazón. Entonces, ¿cuál venida? ¿Se va a ir? ¿Se va a salir de mí? ¿Va a regresar? No. Él ya está en mí. Yo ya me casé. Las bodas del Cordero ya se consumaron y ya se hicieron en el momento que yo lo acepté como mi Señor y Salvador. Yo pasé a ser la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Pasamos a ser la novia. Somos la iglesia. Él vino a pagar el precio para casarse con nosotros. Ahora dice ¿cómo dice que está vestida la novia? De lino fino. De lino fino. ¿Verdad? Resplandeciente. ¿Y cómo es que nosotras tenemos que estar? Tenemos que limpiarnos, que es lo que Dios nos ha mostrado y que es lo que Dios nos ha venido enseñando, limpiándonos, quitándonos la inmundicia, quitándonos el pecado. Él nos limpia con su sangre preciosa. Él ya nos limpió y nos hizo ese lino fino. En nosotros lavar nuestros pecados con la sangre de Cristo para estar vestidas de lino fino. Quitar de nuestros pecados, quitar nuestras iniquidades, sanar nuestra alma para ser esa esposa, esa novia, porque vamos a ser por la eternidad y después de que vayamos a la presencia, vamos a seguir siendo esa novia, somos esa novia que está casada. Amén. Entonces en Mateo 25, en la parábola, vamos ahora sí, que ya más o menos vamos entendiendo. ¿Hay alguna duda? Si hay alguna duda, corríjanme, pero yo es lo que el Espíritu Santo me ha mostrado. No, yo por eso yo te hice esa pregunta, ¿no? Porque tenía dudas respecto de eso. Pero ya entendí entonces. Bueno, y entonces entendí esa parte, sí, entendí esa parte. Hay cosas todavía que me quedan por aclarar. Bueno, pero que el Espíritu Santo se la reveló, si no me pregunta. Amén. Porque este tema es un tema muy, 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 muy importante. Muy extenso. Sí, pastora, ¿por qué dice que ya estamos casados? Porque no se supone que somos su iglesia, que él es nuestro esposo. ¿O no es su esposo? Ahorita. No es su iglesia. La iglesia es la novia de Cristo. La iglesia es la novia. La iglesia es la novia de Cristo, que somos nosotros. Sí.
Pero como comentó Gladys, dice que las bodas vienen a celebrar las bodas de Cordero. O sea, ahí cómo podemos diferenciar ese pasaje Porque cuando nosotros nos a lo que casamos, estamos hablando ahorita. cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, ahí es donde se consumó las bodas del Cordero. Ahí es donde nosotros pasamos a ser la iglesia, la esposa, la hija de Dios. Somos hijos de Dios, pero somos esposas de Cristo, porque Él vino a pagar el precio. Y en ese momento, en el cielo, están los ángeles celebrando esta boda, esto que se ha consumido. Y nosotros hemos visto siempre que pasamos a ser hijos de Dios, pero nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde queda? Él vino a pagar el precio, Él vino a buscar a la novia. Amén. Ok. Sí. Y si nosotras, como le dije, no podemos estar esperando a alguien quien ya está en mí. Cristo ya está en mí, Él ya está en mí. Él ya está en nosotros, si Él lo dijo, y hecho está. Porque si Él lo dijo, que Él está en nosotros, y nosotros en Él, y Él está en el Padre, y el Padre en Él, eso es real. Eso es cierto. Pero Él estaba tratando de hacernos entender ahora a nosotras y en ese tiempo a los discípulos y a los que estaba predicando lo que Él estaba viendo en su matrimonio, porque como dice la hermanita Gladys, hay personas que lo aceptan, pero se van otra vez. Y es como Dios, y aquí también me estaba mostrando el Espíritu Santo, que aquí, por ejemplo, estamos las que estamos casadas con Él, lo aceptamos y queremos más de su presencia y nos llenamos más de Él, estamos llenando esa lámpara, ese aceite, esas vírgenes, somos esas vírgenes que están llenando, que nos estamos preocupando por estar siempre llenas, llenas, llenas del Espíritu Santo y de su presencia. Pero están las necias, quizás podemos verlo también como los religiosos que no han entendido, como los necios. Que buscan de otra manera y no buscan el Espíritu Santo, que se dejan llevar por otras cosas y no buscan cómo está la iglesia ahorita, cómo está el cuerpo de Cristo. Están como las 5 vírgenes necias. Porque en vez de buscar la presencia de Dios, van y buscan el aceite de otra manera. Pero aquí, como dice la hermanita Gladys, esas otras son también las que se van, que se alejan de Dios. ¿Por qué se alejan? Porque son insensatas. Porque son insensatas, sí son insensatas, pero también porque no se les han abierto sus ojos, porque no conocen al Padre, porque no conocen al Espíritu Santo, porque no conocen a nuestro Señor Jesucristo, porque sus vendas, sus ojos están con vendas, porque no han sido sanadas, porque están lastimadas. Así está la iglesia está lastimada. Está herida. Ay, dice que muchos son llamados, más pocos los escogidos. Amén. Que el Espíritu Santo les siga hablando de esta palabra que está muy fuerte. Porque a mí me está hablando. Bueno, así mismo es. Y el Espíritu Santo me ha venido tratando de hacer ver desde hace mucho tiempo, pero no lo podía todavía claramente ver hasta hoy día y hacía tiempo que el Espíritu Santo me decía hablar este tema. Yo decía, yo me trataba de no, porque es muy fuerte,
para poder entenderlo. Entonces tenemos que tener esos oídos activados, esos ojos abiertos para escuchar y ver lo que Dios nos está hablando. Porque la palabra de Dios, les he vuelto a decir, la palabra de Dios no es nada más ese libro de ese grueso. La palabra de Dios es esa palabra que está ahí en la Biblia. Tiene muchos secretos escondidos. Hay secretos que Dios nos va a revelar cuando estemos leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios no se lee como leer un cuento como de hadas y decir que estamos leyendo un cuento de, ay, viene el príncipe, me voy a casar y ya pronto viene mi príncipe y es todo. No, 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 no. Tiene algo poderoso, tiene algo. Y no nada más esta parte, toda la palabra de Dios. Es no nada más leerla con conocimiento humano, y es lo que les he venido diciendo. No podemos leer la palabra solamente por leerla y guiarnos palabra por palabra, guión por guión, lo que está diciendo, porque muchas veces detrás de todo eso hay algo que el Señor nos quiere mostrar, hay algo que el Espíritu Santo nos va a revelar. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios, dice en Mateo 25, ¿verdad? Dice, parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando la lámpara salieron a recibir el esposo. ¿Qué está diciendo? El reino de los cielos será semejante. Aquí está hablando, el reino de Dios será semejante. Nosotras somos portadoras también del reino de Dios. Amén. El reino de Dios está en mí. Linaje escogido. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo vino aquí a traer el reino de Dios. ¿A dónde? A la tierra, dice la palabra de Dios. Amén. Y Él lo dijo. Y Él lo dijo. El reino Dice, de los cielos está acercado. Amén. Entonces, nosotras portamos el reino de Dios. Nosotras cargamos la gloria de Dios. Nuestro Señor Jesucristo está en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotras. Nosotros somos esa lámpara de esas 10, de esas vírgenes que llenamos nuestra lámpara de ese aceite. Pero tenemos que llenarlo todos los días y a veces se nos olvida. Y a veces a mí se me olvida. Tiene que ser todos los días, llenarnos de su presencia. Señor, lléname, Señor. Quiero más, como decía el canto. Amén. Y yo los cantos, pues yo no es que los haya escogido, yo los busqué ahorita y le piqué y tocaron y miren de lo que se trataba. Entonces, dice, las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Es como decir, las insensatas aceptaron a nuestro Señor Jesucristo y siguieron haciendo su vida. Así mismo es. No se llenaron del Espíritu Santo, no se llenaron de la presencia de Dios. Amén. Amén. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Amén. Amén. Y tardándose el esposo, cabezaron todas y se durmieron. Hay veces que nosotras, ¿verdad? Estamos buscando y buscando y estamos llenándonos y llenándonos. Hay veces que pasan situaciones en nuestras vidas que como seres humanos no podemos entender y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Verdad? Así mismo.
y decimos, Señor, ¿dónde estás? Pero si tú estás llena, si tú estás llena de su presencia, si tú estás saturada de ese aceite y de esa presencia, en el momento que venga la situación, en el momento que vengan las circunstancias, quizás vamos a cabecear, pero nos vamos a despertar y vamos a seguir creyendo y vamos a seguir caminando. Pero si nosotras no estamos llenas, ¿qué va a pasar? Nos vamos a desanimar, nos vamos a ir de la iglesia, no vamos a querer saber de Dios. ¿Pasa o no pasa eso? Que hay personas que están lastimadas, personas que están heridas, y viene una circunstancia, viene una situación en su vida, y como ellas no están preparadas, no están listas, no están llenas, no están en esa madurez, porque para llegar a la sabiduría de Dios tenemos que estar en esa madurez. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a desanimar, se van a ir y van a buscar otros caminos. Así mismo, Pero cuando estás llena del Espíritu Santo, porque el Señor a veces se tarda, en nuestro tiempo se tarda en escucharnos. No es que se tarde en escucharnos, pero se tarda en contestarnos. Pero nosotras llenas del Espíritu Santo, llenas de ese aceite, esa lámpara que está ardiendo día y noche, esperando a que venga lo que Dios nos tiene que dar, o la respuesta, o a nuestra oración, o a lo que estamos pidiendo, o a la situación que estamos pasando. Entonces, cuando viene eso, que viene el Señor, que viene y nos sorprende, viene, dice, y a la medianoche se oyó un clamor y aquí viene el esposo, salí a recibirlo. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Por qué? Porque tú estás llena de esa presencia. Viene, Señor, Señor, gracias, Señor. Y nosotros nos vamos con a nosotros meternos como ahorita es que estábamos cantando esos cantos, para meternos en esa presencia, en lo sobrenatural. Nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario para que por medio de él pudiéramos llegar al Padre. O sea, nosotros estamos en lugares celestiales. Sí, amén. Sí, cierto. Hay gente que no lo sabe. Pues. Estamos, entonces, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, nos trae la respuesta, nos trae algo, y que estamos llenas de ese gozo, vamos a esa presencia, vamos allá a sentarnos a comer con nuestro Padre Dios, porque Él nos tiene la mesa servida. Amén, amén. Pero ¿qué pasa con las insensatas? ¿Qué pasa con las que estaban lastimadas, que estaban heridas, que no conocían, que no estaban llenas del Espíritu Santo? Y que se alejaron. Cuando quieren venir, ¿verdad? A veces es difícil, pero dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces las personas quieren lo que tú tienes, ¿o no? Amén. Y no quieren pagar el precio. Así es. Amén. O sea, que todo esto que tenemos que pasar tiene un precio. Amén. Y hay muchas personas que quieren todo fácil y quieren lo que tú tienes, pero no quieren pagar el precio.
Ujú. Sí, cierto. Cierto. Y ahí podríamos poner en ese grupo a las insensatas. Amén. Van a buscar la luz donde no está. Sí, Mm, y quieren lo que tú tienes. sí. Ay, la batería, esto no está cogiendo, no está cargando. Pero lo que tú tienes es algo personal. Es algo personal, algo que yo no puedo darles a ustedes lo que yo tengo, ni ustedes me pueden dar a mí lo que ustedes tienen. Wow. Amén. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo, Dios me lo ha dado a mí y he tenido que pagar el precio y pasar por todo lo que te... sirva. Un cargador. Ok. Y entonces, Giovanna no puede darme lo que ella tiene porque lo que ella tiene es lo que ella ha logrado con el sacrificio, con todas las pruebas, con todo lo que ha pasado y con todo lo que sigue ella llevando. Entonces, cada una, Dios nos ha dado a nosotros. Es como lo que dicen, ¿no, pastora? Somos el cuerpo de Cristo, como lo ha Sí. venido diciendo. Usted puede ser la mano, yo el pie, Iris, no sé, el ojo, y así, ¿no? Y juntas hacemos en unión para... Amén. Definitivamente que así es. Entonces, cuando nosotros estamos, ¿verdad? Cuando nosotros estamos ahí porque porque Dios no, porque es como viendo de esta manera con las vírgenes, ¿verdad? Viene nuestro Señor Jesucristo y nos lleva y nos sienta a la mesa y nos trae todo lo que tiene para nosotras y nos llena de esos manjares y todo eso. Y vienen las demás si quieren tener, pero ¿cómo es que nosotras vamos a llegar a ese punto? Cuando nosotros nos metemos más en su presencia, cuando nosotros lo buscamos más, cuando tenemos que aceptar que tenemos que pasar por pruebas, dificultades, porque nuestro Señor Jesucristo nos lo dijo, que vamos a tener que pasar por todo eso. Pero nuestra fe tenemos que ponerla en Él para creer que no importando lo que estemos pasando, Cristo está en mí. Él está en mí. Y si Él está en mí, Él me va a dar las fuerzas, Él me va a ayudar las estrategias, Él me va a ayudar a salir de esto y voy a ver de nuevo otra vez la luz en medio de todo lo que yo estuve pasando. En medio de toda la situación tenemos que ser esa luz y creer, tener esa fe, tener esa lámpara encendida en esos momentos difíciles que nosotros pasemos. Ahí es donde tenemos que llenarnos más de su presencia y ser esa lámpara encendida creyendo que en medio de la oscuridad, en medio de la tribulación, en medio del problema, mi Señor Jesús está conmigo. Así igual. Amén. Amén. Entonces dice las insensatas, danos de vuestro aceite, danos de lo que tú tienes, yo quiero lo que tú tienes, te dicen las insensatas, porque nuestras lámparas se apagaron. ¿Pero por qué se apaga una lámpara? ¿Por qué no la llenas de la presencia? ¿Por qué te vas a apagar tú? ¿Por qué cuando es cierto que pasa, ocasiones nos pasa porque somos seres humanos que andamos tan afanosas, así como Marta y María, que andaba bien afanosa, trabaje y lave trastes y cocine. Y la otra estaba ahí sentada escuchándolo, llenándose. Aleluya. Amén. Ahí al pie del maestro. A los pies del maestro. ¿Qué pasa? ¿Es cierto o no es cierto que cuando nos afanamos mucho de una cosa, nos olvidamos de leer la palabra, de orar o esto, sentimos ese vacío, sentimos como que nos apagamos o no? Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Sí nos pasa así. Y así me pasa a las insensatas. Claro que nosotras inmediatamente, bueno, buscamos y nos llenamos y el Espíritu Santo nos jala las orejas y volvemos otra vez y llénanos, Señor, y a buscarle su presencia. Pero cuando una persona es necia, cabezona,
Una persona necia y cabezona que no quiere entender, que tiene que perdonar, que tiene falta de perdón, que tiene odio, resentimiento, coraje. Y le dices tú, pero es que tienes que perdonar. Y ella te dice, no, pero ¿por qué? Y esto, una necia. Esa es otra necia, ¿o no? Bueno, y no podemos decirle necio. Insensata, insensata. Insensata. Otra insensata. Si tú no perdonas, si tú no sanas tu corazón, no puedes llenarte de ese aceite. Es como estábamos viendo los odres viejos. Necesitamos romper ese odre viejo para hacer el odre nuevo, para que lo nuevo entre. O sea que eso tiene que estar siempre constantemente. Tenemos que estar renovándonos. Hablando, llenándonos de la palabra. Que el Espíritu Santo nos traiga lo nuevo. Que el Espíritu Santo nos traiga lo nuevo, llenándonos de ese vino nuevo, refrescándonos con la palabra. Espíritu Santo, muéstranos, Espíritu Santo. Amén. Amén. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Ir y comprar. Ir y comprar. Como les decía, cada una, yo no puedo darles a ustedes lo que yo tengo. Amén. Y yo no puedo decirle a la hermanita Gladys, tenga. Cada una tiene que buscar ese aceite. Cada una tiene que pagar el precio. Pasar por un proceso. Pasar por la sanidad. Darle el tiempo a Dios porque a veces no queremos o estamos muy cansados o no tenemos el tiempo y no hacemos el sacrificio de darle ese tiempo a Dios. Amén. Sí, es verdad. Dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y a las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Amén. Cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pagó el precio en la cruz del Calvario. Él lo hizo para que nosotros tuviéramos esa reconciliación con el Padre, para reconciliarnos con el Padre. Voy a salir un momentito. Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Amén. Por nosotras. Pero como hemos dicho muchas veces, somos muchos los hijos. Acuérdense qué es lo que estábamos diciendo el lunes, hermanita Ibis, que toda la creación son hijos de Dios. Amén. Son creación de Dios. ¿Por qué? ¿De quién son entonces? Todos. Pero no todos son hijos. Pero no todos son escogidos. Amén. Amén. Porque todos, Dios mandó a morir a su Hijo en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Dice la palabra que por toda la humanidad, por todo el mundo. Pero es decisión tuya aceptarlo o no. Pero Dios ya sabe, Dios ya escogió a sus hijos porque desde antes de la creación del mundo,
Él ya nos había escogido como sus hijos. Amén. Entonces, desafortunadamente, hay muchas personas también que le conocen. Y sí, Dios puede usar a quien Él quiera para echar fuera demonios, para sanar enfermos, porque pues Dios es Dios quien lo hace y Dios puede usar, pero no es eso lo que nos va a salvar. No es eso lo que nos va a llevar a la presencia. Entonces, ¿qué dice también la palabra de Dios? Dice, eché fuera demonios, dice, vete, no te conozco. Entonces sí tenemos que ser usados, pero la importancia es lo que tú estás llenándote, tú como tu lámpara, ¿cómo estás tú dentro de ti? Tú tienes que preguntarte cómo estoy yo, porque no es cuántos enfermos sanaste, a cuántos demonios sacaste, no es todo eso, no es. Es en lo que tú cargas en tu corazón, lo que tú cargas, lo que tú llevas en tu corazón. ¿Cómo está tu lámpara? Dice el Señor. Te pregunta el Señor, ¿cómo está tu lámpara? ¿Cómo estás en tu interior? ¿Estás llena del aceite o no estás llena del aceite? Eso es lo que le importa a Dios. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Eres esa virgen sabia o eres esa virgen necia? Amén. Y con esta pregunta nos quedamos y que el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos tiene que hablar a todas y a cada una de ustedes. Y yo les dejo como tarea que de esta clase ustedes le pregunten al Espíritu Santo. Amén.